Hola, bienvenidos nuevamente a un video de nuestro canal Yoshi. Hoy les traigo un video que me están pidiendo y es sobre qué clase elegir en Lost Ark. La verdad es que he estado esperando hacer este video. Dicho esto, vamos a mi video y espero que les sirva para despejar las dudas. Comenzamos con la primera de las clases de guerrero y comenzamos con su subclase, el Berserker. Debo decir que su desempeño es bastante bueno tanto en PvP como en PvE. Él lleva una armadura pesada, por lo tanto tiene un buen aguante. Además, movilidad bastante excelente. Tiene la posibilidad de propinar varios combos bastante rápidos, así como muy fuertes. Y tiene la capacidad de hacer un boost muy fuerte y ayudar al grupo. En cuanto al tema del control de CC y control de masa, es muy bueno. Y tiene un buen repertorio, no tanto como el Vanguard o el Destroyer. Es una clase bastante interesante para las mazmorras en grupo, porque aunque no tenga el daño tan elevado de otras clases, el hecho de que aguanta más hace que tenga un DPS muy constante. Tiene muy buen desempeño en el PvP 1 vs 1 y es un buen pick en el 3 vs 3. Pasamos al Warlock, que es la siguiente clase dentro de los guerreros. Digamos que en estos momentos sería lo más similar que tenemos a un tanque. Tiene bastantes habilidades para mantener el agro dentro de los guerreros, que son clases que aguantan muchísimo más. El Warlock, la clase más dura de todas, cuenta con buenas herramientas de CC, como el de control de masa, como habilidades defensivas para aguantar todavía más en combate. Es bastante buscado y requerido para las mazmorras en grupo. Tiene un buen desempeño en PvP, sobre todo en 3 vs 3. Si el Berserker, digamos que es más versátil, por su parte el Warlock tendría los puntos fuertes. Pero probablemente lo que la pase peor es por el farmeo en solo, ya que cuando estamos leveando no tiene tanto daño. Cosa que también se nota cuando estamos haciendo PvP 1 vs 1 con él. Pero creo que esto no es demasiado problema, ya que es una clase muy necesitada en el lane. Y lo más importante en el 3 vs 3. Ok, y ahora pasaríamos al Destroyer, la última clase dentro de los guerreros. Es una clase avanzada, muy lenta, pero pega muy duro. Tiene muchísimo CC, lo cual es muy útil tanto en PvP como en PvE. Y no solo es que tengas ese control de masa, sino que también tiene muchísimas utilidades. Él tiene un desempeño correcto en el PvE, en términos de mazmorra, pero actualmente no es una clase que se busca mucho. Pero en el PvP lo hace bastante bien, tanto en el 1 vs 1 como en el 3 vs 3. La capacidad que tiene para aguantar el control de masa y que pertenece a la clase de guerreros que aguanta bastante bien los impactos, por lo cual tendríamos bastante facilidad para estar golpeando con él en combate. Ahora comenzamos con los magos. Y en primer lugar tenemos la Arcana Val, la clase avanzada de Arcana. Les puedo decir que es el típico hechicero de otros juegos. Pero la verdad sí es que no vamos a ver esos efectos de lluvia de hielo con él. Porque este personaje se basa en hacer daño con sus cartas. Tiene unas buenas habilidades de zona y tiene un daño bastante elevado. Es un personaje muy interesante visualmente. Me parece súper chévere en PvE. Me parece bastante bueno. Es uno de los personajes que más puede llegar a pegar del juego. Pero gente, tenemos que tener en cuenta también que requiere nivel de skin muy elevado. Es un personaje muy blandito. Como nos posicionemos mal, vamos a sudar mucho. Y no vamos a quedar vendidos ante el oponente. No tiene tanto CC. Así como otras clases, por lo que no aporta tanto al grupo. Más allá del puro daño,
Y a diferencia de otras clases que hay, que bien aguantan mucho, o bien tienen muchas opciones de control de masa contra el enemigo, tendremos que elegir muy bien cómo utilizar nuestras habilidades y cómo posicionarlos para estar aportando daño al grupo. Constantemente es bastante difícil de jugar en PvP 1 versus 1 con ella, pero es realmente un personaje donde se nota muchísimo las manos. Y si en caso tienes un mejor desempeño en el PvP de 3 versus 3, pero si te gustan los magos, esta es tu opción. Continuamos con el bardo, que de momento podemos decir que sería el support del juego. Vale, no quiero decir que sea el healer, porque no es que tenga un montonazo de habilidades de cura. Tiene una sola habilidad de cura, pero sí tiene muchos efectos beneficiosos para el grupo, así como un montón de escudos. No vamos a curar tanto directamente, pero sí vamos a hacer que nuestra party no reciba mucho daño. Como todas las clases que son más o menos blanditas o tienen demasiado daño, no tiene un desempeño muy fuerte en el 1 versus 1. Pero en el 3 versus 3 me parece la mejor clase, porque cualquier grupo de 3 versus 3 que tenga un bardo y se enfrente a otro grupo que no tenga bardo, seguramente va a ganar el equipo que sí cuente con esta clase. Y es que da muchísimas ventajas a la party y el desempeño. En las mazmorras es otra cosa. Se nota muchísimo en este personaje en tu grupo a no tenerlo. Aquellos que estén acostumbrados a jugar healer, este será su personaje sin duda alguna. Vamos ahora con la clase Fighter, que aunque sí que es un tipo de personaje que podemos encontrar en otros juegos, como por ejemplo Blade and Soul, no es tan común. Comenzaremos con la primera clase, la Battle Master, y como ya hemos mencionado al principio, es un personaje de mucho daño dentro de los fighters. Es el más rápido, es el que tiene los CD de habilidad más cortos, por lo que nos permite estar haciendo combos constantemente. Vale, sí que es un personaje muy popular, pero por ejemplo, las tablas de clasificación en Corea están llenas de Battle Master. Podemos encontrar montonazos de Battle Master que sean malísimos, y luego encontrar Battle Master que nos dan una paliza. Y luego, dando el propio Battle Master, se puede bajar incluso a 2 jugadores. Pues por lo que gustan las clases melees, debe jugar este. Y sobre todo, que estar muy atento a tener muchas manos para jugarlo. Mi opinión de este personaje es que es muy recomendable. Vamos ahora con el Team Fighter. Es una clase bastante parecida al Battle Master, pero con sus diferencias. También funciona con combo, pero tiene un CD más elevado y tiene buenas habilidades de CC. Digamos que en eso es bastante similar al Berserker, porque tiene habilidades para derribar a sus enemigos. En el 1 versus 1 y en el 3 versus 3 también lo hace bastante bien. En general es una clase que lo hace bastante bien. Vamos a conocer la última clase dentro de personajes, el Soul Master. Dentro de la clase de Fighter. También con combos, con la diferencia de que este personaje es súper versátil. Lo podemos enfocar a diferentes estilos. Podemos hacer que sea muy bueno cuerpo a cuerpo y hacer que sea muy bueno a distancia. O si nos interesa, podemos hacer que sea como un híbrido. Aunque no destaca en nada, sea capaz de todo. No es el tipo de personajes que a mí me gusta. Yo juego más guerreros. Pero debo decir que probablemente en estos momentos sea la mejor clase disponible para PvE y PvP. Es un personaje muy fuerte. Es un personaje que también está muy utilizado
y muy buscado para los grupos de 3 contra 3, que tiene buenos zonales, tiene buenos disables, también tiene varios efectos beneficiosos para sí mismo y para el grupo. Y la verdad es capaz de aportar un montón de cosas al grupo y un montón de daño. Y vamos por último con las clases de Hunter. Y comenzamos con el primero, que es el Devil Hunter. Pues como ya hemos mencionado, confirmo que tenemos el caso de Arcana, tenemos el caso de Battle Master, que son personajes que requieren bastante habilidad y bastante mano. Pues tenemos en este lugar el caso de Devil Hunter, porque es un personaje que no aguanta demasiado, no tiene las habilidades de aguante del Blaster o las habilidades de escapes del Hockey. Además de esto, se requiere mucha habilidad, porque necesitamos estar intercambiando las armas. Por lo tanto, en combate tenemos que estar posicionándonos correctamente. Tenemos que intentar pegarle al máximo número de enemigos con nuestras habilidades, sin exponernos demasiado, porque no deja de ser una clase bastante débil. Y si conseguimos esto, es una clase muy buena con un DPS brutal, buscando muchísimo para mazmorras. Así que nada, si te gustan los personajes de rango difíciles de utilizar, este es tu personaje. Vamos a continuación con el Blaster. Digamos que dentro de los Hunters es la clase más dura. Obviamente no va a aguantar como un Warrior, pero tiene varias mecánicas que le hacen aguantar más en el combate. Tiene zonales, tiene buen CC, visualmente también es súper chévere y es una clase que la verdad no estamos acostumbrados a ver mucho en este tipo de juegos. Tiene varias habilidades para ayudar al grupo, que puede ser muy interesante en las mazmorras obviamente. Aguanta más, pero sacrifica parte de su daño, no pega tanto como las otras clases de Hunter, a cambio de poder estar algo más expuesto y que no nos maten de un solo golpe. Bueno, ya saben. Y ahora vamos con el último, el Hockey. Es la única clase que estamos viendo que tiene steel. En el juego digamos que sería el arquero de toda la vida. Tiene una mezcla de zonales, habilidades de channel, en el trampas, y además contamos también con esa mascota que nos ayuda en combate. Es una clase que está bastante bien. Tiene buen desempeño en las mazmorras. En lo que va 1 versus 1 le va bien. Y la mayoría de clases que son más débiles o menos aguante, o digamos que pierde más cantidad de vida por mal posicionamiento. Destaca bastante en el 3 versus 3, sin duda alguna. Si lo que buscas es jugar al arquero de toda la vida, esto es lo más parecido que vayas a encontrar en los AR. Así quedamos, gente. Aquí un poco del resumen de clases de los AR. Lo espero como siempre en el canal y espero que les haya gustado el video y haya sido de utilidad. Y si es así, no te olvides suscribirte y darle un gran like. Nos vemos, amigos. Chao, chao.